saludamos y les cuento algunas cuestiones del próximo mes ahí que estamos pensando. Así que buenos días a todas, a todos en este nuevo taller del foro. Ya se nos termina el año, estamos en el mes de noviembre con el último encuentro de historia y el cierre ya del ciclo de este año, ¿verdad, Alejandro Seraglio? Sí, sí, ahora tenemos justamente, para no hacer lío, estaba mirando el cronograma y tenemos el taller de economía el sábado que viene, que va a ser virtual por Zoom, por esta plataforma. El 1 de noviembre tenemos el encuentro de filosofía, que va a ser una modalidad dual, vamos a probar ahí, ya para empezar a ver cómo arrancamos el año que viene, va a ser presencial, va a ser presencial y aparte vamos a transmitir por el canal por el Zoom y por el canal de YouTube. O sea, vamos a hacer todo eso. Vamos a ver si sale bien, ya podemos probar. O sea, todos los compañeros que pueden asistir presencial, mucho mejor, y los que no, pueden sumarse a ver el encuentro por Zoom. Y después, el 29 de noviembre, tenemos el encuentro presencial con todos los talleres, como hacemos todos los años, es el encuentro presencial y después, bueno, ahí los profesores hacen una breve reseña del año, etcétera, etcétera, se abre el debate como siempre, en el foro no quiere hablar nadie, así que te quedamos hasta, o sea, hasta que hora hablando, porque todos quieren hablar siempre y quieren participar, que está buenísimo, y después, bueno, como siempre, vamos a comer algo y brindar y festejar que estamos un año juntos conversando y demás, como hacemos siempre. Así que eso ya lo vamos a ir informando, pero ya más o menos lo saben, pero ya se pasó eso. Bien, y después nosotros tenemos por cronograma el sábado 8 de noviembre, que sería el último encuentro de historia, y coincide con la fecha de los afroargentinos. Entonces es un día que nos parece muy interesante. Estuvimos ahí arrancando algunas charlas con los compañeros y las compañeras de la Sociedad Caboverdiana de DocSud, como para poder tener algún encuentro ahí y compartir la presencia negada de la comunidad afrodescendiente en nuestro país. Así que nos parece interesante hacer ese recorrido. Semana del Día de la Raza hemos tenido. Qué movilizante, ¿no? No sé si ustedes pudieron ver el spot que Presidencia de la Nación planteó un poco provocativamente, ¿no? Entendemos que el renombrar el año pasado raza tiene que ver con no solamente el paradigma desde el que se sostienen, sino también con esta idea de provocar, claramente provocar. El Día de la Raza, que en todos los mitos de consolidación de los estados-nación a principios del siglo XX, en toda América Latina se va a instalar la característica de pensar la raza y el momento fundacional desde ese 12 de octubre. Por ejemplo, Sarmiento manda hacer el primer manual de historia para la Argentina, que lo va a hacer Juana Manso, y en todos los manuales escolares de fines del siglo XIX aparece como el hito fundacional de la Argentina la llegada de Colón. O sea, todo comenzó en ese momento. Escuchaba esta semana a la presidenta de México, que debo confesar que la amo. La presidenta de México decía eh, que todo comienza con, ¿no?, este mito del 12 de octubre, y también algo que después se recupera en el spot de la Argentina, que antes de la llegada de Colón estaba obviamente lo salvaje, lo bárbaro, que habían tribus, también concepto colonizador, que se comían a otras personas, ¿no? La idea de esa concepción del salvajismo. Yo les pasé hace un tiempito en el chat, en el grupito que tenemos ahí del foro, un videito de un profe argentino que hace la comparación entre el video oficial del Estado y los mitos que subyacen en ese video. Entonces, por ejemplo, esta concepción de que vinieron a traer el orden y la civilización. Entonces él nombraba, bueno, ¿qué es ser civilizado? ¿Y qué es pacificar? Cuando en Europa tenías toda una serie de maquinarias del Tribunal de la Inquisición torturando, asesinando, persiguiendo, aparte de torturas de las más sádicas. Entonces uno dice, ¿qué es civilizado y qué es bárbaro? Y si hubo comunidades originarias en nuestro continente, en nuestra Avia Yala, que
perseguían a otros o tomaban prisioneros a otros, tiene que ver con las lógicas de todas esas comunidades a nivel mundial, desde que nos hemos asentado en un territorio, de disputarnos con otros pueblos. Entonces, ese concepto, bueno, cae por todos lados, ¿no? La idea de la civilización. Pero ustedes van a ver que en todos los, es llamativo eso, ¿no? Como que en todos los discursos, me acuerdo cuando asume Macri o cuando asume este señor que tenemos hoy en el Poder Ejecutivo, retoman a estas palabras claves, ¿no? Civilización versus barbarie, modernización, eh, orden, progreso, como agentes civilizadores fundamentales. Y acá con Marina les compartimos un articulito, ¿no? Un articulito muy cortito de página 12, pero que retomaba algunos debates que ya nos venimos dando, como por ejemplo los aportes que nos viene haciendo don Arturo Jaureche, que cada vez que uno lo lee sigue siendo actual. Marin, ¿querés retomar algunas ideas del texto? Y ahí vamos a ir pasando a presentar a nuestras invitadas. Sí, ¿qué tal? A mí me pareció primero interesante el título, ¿no? Muy llamativo. Y segundo, cuando yo lo leía, digo, bueno, a ver, ¿quién es este muchacho? Lo de que se escucha de fondo es la perra, así que tranquilos, es el batifondo de todos los días. Em, Me pareció interesante ver quién era este muchacho, ¿no? Se llama Federico Pita, es politólogo, especialista en afrodescendencia, raza y racismo, fundador de la diáspora africana en la Argentina. ¿Por qué lo busqué? Porque de repente en lo que veía de lo que venía escribiendo, digo, bueno, a ver, qué interesante también es ver qué trae consigo, qué trae en la mochila. Parte del inicio del artículo, como que a partir de allí toma como una redacción en cuanto a que parte de jerarquías raciales, ¿no? Que es un país constituido con jerarquías raciales. Y en base a esta, como decía Cari, vuelta a la denominación de raza, vemos presente esto, ¿no? Como que lo vuelven a poner sobre el tapete. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué vuelve a estar sobre el tapete? No era un espacio cerrado, no era una discusión cerrada esta, como tantas otras discusiones de la memoria, ¿no? Que nosotros decíamos, bueno, ya está, chicos, o sea, no hace falta que lo volvamos a retomar. En este sentido, parte de la expresión de un país constituido sobre las jerarquías raciales en forma de afirmación. Y es una afirmación que nos duele, porque decimos, ¿por qué de vuelta sobre esto, no? Toma la historia narrada de los blancos, indudablemente está relacionado esto con una idea de proyecto de país, obviamente. Critica al progresismo por su tibieza, y es ahí donde yo dije, bueno, a ver quién es este Pita, ¿no? A la hora de llamar al racismo como tal, vincula esta inquietud con una capacidad de avance y de reagrupamiento de la ultraderecha. O sea, dice, bueno, porque fuimos tibios en esta conceptualización de raza, avanza la ultraderecha. Semillas de verdad, quizás. Vuelve a citar al glorioso Jaureche, que habla de la soncera madre de todas las sonceras, que es la civilización o barbarie. Y en este sentido, hay como que vemos en Jaureche un rechazo a lo propio. Jaureche nos habla de que a partir de 1853, que es la sanción de la superconstitución que nosotros tenemos a nivel de país, bueno, a partir de ahora somos un país en serio, a partir de 1853, que tenemos una superconstitución en la que estamos todos supuestamente de acuerdo. Entonces Jaureche habla de lo que va a ser la construcción de la famosa inteligencia con Z, y bueno, de ahí, digamos, las bases de nuestra modernidad de país, ¿no? Donde tenemos esta dicotomía de civilización-barbarie. Y Jaureche también nos empieza a hablar de este odio a lo propio, que en los intelectuales de la época se venían tocando otras aristas. Este odio a lo propio es lo que para mí acá el politólogo, el Federico Pita, empieza a citar como algo que vuelve a resurgir en diferentes cuestiones. Y como decía Cari también, en este sarmientinismo, ¿no? Que aparece también con la escuela, a partir de 1884, el Congreso Pedagógico, la homogenización de la educación, etcétera, etcétera, que llega a nosotros en esto. Durante esta semana se han llevado diferentes actos en cuanto a en la provincia de Buenos Aires, diversidad cultural. Llamaba mucho la atención el, el- la si- cantar el himno y también la presencia de la diversidad. Ideológicamente como que nos invita también a seguir reflexionando en lo que siempre nosotros pensamos que son los actos escolares. Los actos escolares son también la raíz de la naturalización de ciertos discursos.
¿Por qué? Porque los ponemos en público y ese público es también educandos, ¿no? Así que entre comillas. Claramente también volviendo al artículo, critica al gobierno, que como decía Cari, el muchacho que está en el Poder Ejecutivo, que también uno dice, bueno, como que es la personalización de todo lo que está mal, ¿no? O sea, como que nos dice todo lo que ellos dicen, bueno, como que nos tenemos que poner al costadito ya automáticamente, porque sabemos que ellos se van a poner detrás de estas ideas que en este caso son el relato blanco, ¿no? Como lo dice el politólogo. En 2 renglones resumen lo que es el 12 de octubre. Esos 2 renglones yo los usaría de acá a la eternidad para explicar qué es el 12 de octubre y le pone el moño final que dice, bueno, es una denuncia, se tiene que denunciar el 12 de octubre, no es conmemorar, es una denuncia, claramente. Y bueno, y deja un mandato, ¿no? Un mandato, una pregunta a todo el campo nacional y popular y preguntarse quiénes son los que llegan a las representaciones, ¿no? Hoy del gobierno, del país, municipal, provincial, ¿quiénes son los que llegan a estas representaciones? ¿Qué sectores son los que llegan a estas representaciones? Para volver a preguntarnos si el campo nacional y popular les da lugar a este tipo de discursos o representaciones, ¿no? Me pareció sumamente interesante eh, este ida y vuelta que estableció entre lo que es la historia, lo que es la política, lo que es la representación y lo que es la reflexión en cuanto a los lugares que tenemos y en cuanto a la relación con la diversidad, ¿no? Y aparte estos mitos, ¿no? Escolares, y ni hablar de los que somos más experimentados y experimentadas, nuestros actos escolares de la primaria. Yo me acuerdo de la cosa de pintarte, ¿no? Todo aquello que era gracioso. Y había una jerarquización también de los cuerpos. La rubia no iba a ser de negra. Era muy, muy loco eso, ¿no? Había que mostrar fenotípicamente que podías representar a tal o a cual. San Martín no era cualquiera. Tampoco podía representar el ejército de San Martín todos los géneros. Entonces sí, la escuela, como decía Marina, ¿no? La escuela lo que va a hacer es domesticar, consolidar y empezar a armar algún discurso. Y también pensando en esta diversidad, ¿qué crítica nos hacemos, no? Porque decimos, bueno, hablamos del respeto a la diversidad cultural, pero por otro lado, a partir de la ley que sanciona, la Ley Nacional de Educación, que sanciona esta cuestión de la educación bilingüe, ¿respetamos realmente las particularidades de una Argentina tan federal, con unas latitudes? Y acá me pareció interesante, invité acá una colega docente en formación que ya está ahí en la puerta del horno para recibirse, que es Daniela Correa, que Dani nos va a contar un ejemplo de estas contradicciones que tenemos en esta Argentina, que parece que la diversidad cultural y el respeto a la idea bilingüe es nacional, pero sin embargo subyacen ahí algunas desigualdades. ¿Cómo andas, Dani? Buen día. Hola, buenos días. Bien, bien. No tan cerca de recibirme, pero bueno, Bueno, pero yo te meto ahí muchas fichas, estamos. gracias. Dani contaba el otro Eh, día en la Americana de Cuarto, que es la materia que compartimos, un ejemplo de esta cuestión de cómo, primero que todo lo vemos desde la mirada federalizadora, unificadora, muy porteña en general, pero quería que cuentes esta experiencia desde dónde naciste y tu escolaridad. bueno, también lo conté a la profe Marina el año pasado. Yo soy de Misiones, vengo de un pueblito que tiene frontera justamente con Brasil. Mi mamá nació en Brasil, se vino a Misiones de chiquitita y en mi casa hablamos todo portugués, todo, hasta el día de hoy. Mi mamá tolera hablarme castellano, pero mis tías ya no. Hablan 2 palabras y enseguida entra el portugués a lo loco. Entonces, cuando íbamos chicos, vengo de un pueblito muy chiquito. En ese momento tenía que 3 escuelas primarias, 4, y con mis primos todos íbamos a la misma escuela primaria. Con mis hermanos a la misma escuela primaria. Entonces, lo que nos pasaba 2005, 2010, en la escuela primaria yo asistía. Entonces,
nos encontramos en los recreos y nos tocaba hablarnos y nos daba mucha vergüenza el hablarnos castellano. Entonces, susurrando o medio bajito, nos hablábamos igual en portugués. Nos decíamos hola y empezábamos el portugués. Y sin darnos cuenta, muchas veces estaba la maestra atrás y nos decía, te voy a hacer firmar el libro negro porque estamos en Argentina, porque se habla castellano, porque así no se debe hablar, porque muchos porqués, pero eso estaba totalmente mal. Entonces lo que optábamos nosotros era no encontrarnos. Cuando nos veíamos en el patio, uno se iba para una punta y el otro para la otra, para no hablarnos en ningún momento, porque era la vergüenza de tener que hablarnos castellano y la vergüenza de que nos rete la maestra delante de todo el mundo. Así que esa es mi experiencia, hasta el día de hoy la tengo marcada. Hoy en día me río, pero estudiando como que digo, no sé qué decir, porque qué mal que estamos. Si estamos en una escuela frontera y es obvio y nunca me preguntaron, ¿tu mamá nació en Brasil? O sea, ¿tu familia viene de Brasil? No, nadie preguntó nunca. ¿Por qué usted habla en portugués? No, no se habla portugués. Así no se habla. Está mal. Y así tengo también mi tío, cuando me iba de vacaciones, me hacía lo mismo. 3 meses que me iba a Corrientes, no podía hablar portugués porque me retaba y no podía cortar, porque soy ambidiestra, no podía cortar la carne con la zurda, porque eso también está mal. Qué fuerte, Dani, muchas gracias. De nada. Esas contradicciones que mencionaba el texto que retomaba ahí Marina, ¿no? Porque si hablamos de una Argentina que es multicultural, una Argentina donde es muy diversa, donde tenemos obviamente un montón de fronteras, ¿por qué seguimos pensando? Y acá, más allá de la disputa con el país vecino, ¿no? Es decir, bueno, no hablar como los bolivianos, no hablar como los brasileños, sino que pasa por otro lugar, pasa por pensar una Argentina civilizada y aparte muy pensándose para Europa. Contaba en alguna oportunidad eh, cuando haces la visita al Colón, ¿no? Que te cuentan acá, se juntaban y hablaban en francés el presidente Roca y todos sus ministros. Entonces vos decís, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuáles son los sonidos que son civilizados? O sea, el francés sí es civilizado. El inglés es una imposición uniforme de la mirada uniforme de la escuela, ¿no? O sea, tener la doble lengua es una lengua que te da oportunidades. Pero una piba, y encima vieron los años, Dani es muy chiquita, ¿de qué años estamos hablando? No estamos hablando de mi primaria en los 80 o la primaria de ustedes. Estamos hablando de este nuevo siglo, ¿no? La Eh, primaria que se va a dar en este marco. Sí, Cari, perdón, pero también fíjate, ¿no? Cómo, primero estamos hablando del lenguaje. El lenguaje no se estructura, ¿no? No solamente en la cabeza, sino como persona, y en este caso todavía más con una cuestión que tiene que ver con lo familiar y con un sustento desde ese lugar. Firmaba el libro negro, firmaba el libro negro, no el libro blanco, amarillo, verde. Era el libro negro, o sea, negro era todo lo que está mal. ¿Entendés? O sea, estaba asociado ese mal comportamiento a lo negro y encima a un lenguaje que no era el que tenía que ser. O sea, hay un montón de cuestiones que sustentan también estas naturalizaciones. Y como decís vos, acá la compañera es jovencilla. No es que vos decís, bueno, no sé, como a mí cuando me hicieron actuar de árbol. ¿Entendés? O sea, eso es un montón que digamos que en realidad sabemos muy bien que son discursos y naturalizaciones que persisten y que digamos, la lucha es cotidiana con toda esta situación. Nosotros muchas veces podemos hacer algún que otro chiste así como que la interioridad, pero bueno, uno sabe cuál es, digamos, la posición que nosotros adoptamos ante estas situaciones. Por eso yo decía que en los actos escolares hoy por hoy, si bien se habla de diversidad cultural, había como, o sea, por un lado, estamos hablando de diversidad cultural, pero cantamos el himno, tenemos nuestra bandera, o sea, faltan un montón de debates todavía de seguir pensando, no solamente en los actos escolares, sino en esta cuestión de qué sucedió realmente el 12 de octubre.
no solamente de lo histórico, sino también simbólico, ¿no? A nivel de construcción simbólica en nosotros. Este 12 de octubre, cada uno abre el micrófono cuando se conecta algo, quiere decir alguna cosa, no hay ningún problema. Y ahí pasamos a contarles sobre nuestra invitada, qué va a representar Sabri. Pero mandé una actividad en un primer año en una escuela secundaria para que charlen con su familia y les mandé un textito muy chiquitito de Dussel, de Quijano, un videíto que discute el 12 de octubre y les pregunté qué les parece el nuevo nombramiento de Día de la Raza. ¿Está bien hablar de raza? Y ayer lo que recibí fueron muchas familias diciendo, está bien hablar de raza, porque hay que volver a nombrar a las... Yo no podía creer, digo, ¿pero viste el videíto? Sí. ¿Leíste el textito que te mandé? Sí. Pero hay como un desconocimiento, una desconexión, o como que es un debate que se da en otros ámbitos. O sea, ¿qué tiene que ver con la vida diaria discutir la raza? Y en realidad tiene que ver con el impacto de qué color es la gente que trabaja en determinados espacios, cuáles son las características de determinados barrios, qué sucede en las zonas populares de muchas de nuestras provincias. O sea, el color, lo fenotípico y el civilización y barbarie no es algo que quedó en el pasado. Marisa, te escucho. No, un poco, vos fíjate que luego insulto es decirte marrón. O sea, y que por un lado está el tema que hablamos del norte y demás, pero en el sur estamos persiguiendo a los nativos y les estamos sacando la tierra en el sur, en el norte y en todos lados. O sea, el tema racial es determinante en nuestro país. Si vos sos marroncito, chau, fuiste. No tenés derecho a nada y es fundacional. El tema es que no logramos revertir eso y la escuela te formatea de tal manera que quienes son maestros, mayoritariamente, vos fíjate que mayoritariamente los docentes votaron a Milei, o sea, mayoritariamente ya están formateados y llegan a ser docentes para repetir lo que están convencidos. Aunque se estén muriendo de hambre, aunque le estén pasando mal, ellos siguen defendiendo. Y esto bueno, era la maestra la que ponía el morochito a hacer, o lo pintaban con corcho quemado y todo lo demás. Desgraciadamente, ¿qué primero, el huevo o la gallina? La formación de los docentes ya formados. Acá hay algo bueno, si desde la política, y no se logró cambiar, se logró muchos avances con el diseño curricular de Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en general en Nación, pero si no le cambian la mentalidad al docente, el docente sigue repitiendo aunque el diseño sea bueno. No sé, ahí es un nudo que no sé, todavía no le encontramos la vuelta a cómo desatarlo. ¿Y qué sucede también? Nosotros discutimos, charlamos, compartimos, repensamos en la formación docente de la gente que está ahí, por salir a la cancha hoy. Pero no digo, nos circunscribe por ahí la docencia porque es lo que tenemos permanentemente en nuestra vida y es nuestro espacio de mayor discusión, trabajo, vinculaciones, pero nos pasa en todos los ámbitos. En el chiste ingenuo, que pretende ser ingenuo, de la fábrica, en el comentario en un chat, el comentario hacia un color de piel de una persona. No sé si ustedes vieron a este actor que lo agarró una chica policía, le dio 2 palazos Oski, en la cabeza a Oski Guzmán. Oski Guzmán, porque le dijo solamente por su color de piel, ¿no? Y ya pensando que su color de piel marrón de la zona del noroeste de nuestro país, ya su característica y su color implicaba delincuencia. Entonces, bueno, qué lejos estamos, pero qué cerca del manual de criminalística del Lombroso, ¿no? Donde clasificaba ahí y cada policía tenía su cuadernito donde decía, bueno, negro, tatuado, nariz así, las orejas de tal forma, los dientes así. Y era un manual fenotípico. Y uno dice, bueno, estamos en el siglo XXI y que hace una semana el Estado-Nación vuelva a plantear un spot como este, pero no es solamente acá, en toda América Latina se vienen dando nuevamente con los discursos de, bueno, el proceso que se está viviendo
en Ecuador, por ejemplo, donde vuelven a la concepción de raza, la criminalización de las comunidades originarias, y lo distinto, lo no blanco, lo no heterosexual, lo no patriarcal, es lo malo, ¿no? Lo que está por fuera y aquello que hay que dominar, golpear, ¿no? Porque son salvajes, etc. Perdona, Karina, pero vos fíjate que en televisión los periodistas son blanquitos, las actrices son blanquitas, los actores, qué sé yo, no sé, tuvimos que traer un actor chileno, Patricio Contreras, para tener un morocho acá. Es muy jodido. Todo está planteado para que el modelo sea lo blanco. Y nosotros realmente cuando que buscamos una imagen, y bueno, todas las imágenes que nos ofrecen, desde la publicidad, los programas periodísticos, o sea, desde lo intelectual hasta lo frívolo, todo es blanco. Y eso no se modifica. Y los actores negros, yo me acuerdo, ahora no me sale el nombre, el personaje del pollo en Ocupas, no sé si ustedes vieron Ocupas. Alonso, Diego Alonso. Alonso. Diego Alonso, hijo de familia caboverdiana, él contaba esto también, ¿no? Que su color de piel implicó que por mucho tiempo los personajes que le ofrecieran sean personajes de marginales, personajes el ladrón o el changarino. Entonces él decía, yo tengo una formación, aparte este muchacho, una carrera universitaria, ¿no? Un personaje muy interesante en todo su recorrido, y sin embargo la definición no tenía que ver con la capacidad actoral, sino por el color de la piel. Y esto sigue sucediendo, ¿no? Hasta el día de hoy. Que una policía se identifique en el día de hoy con criminal, porque las cámaras, y acá la discusión también de ese panóptico que tenemos en los cada vez más a nivel mundial, ¿no? Si la cámara te identifica con determinados rasgos y te asocia con un perfil, ya automáticamente no importa la defensa, ¿no? Entonces, ¿cuántos de estos debates que se van a dar a fines del siglo XIX con la ley de residencia y en adelante siguen existiendo hasta el día de hoy? Patri. Ari, me gustaría. Quería, Esperá que Perdón. pida la mano Anaí. Patri ahí. quería comentar que vi una serie donde este tipo de panóptico de lo que vos estás hablando, ¿no? Que son instalados, me dejó pensando mucho y ahora lo decís vos, y usados por la policía, resulta que un tipo va en cana porque daba con todos los perfiles, pero siguen investigando porque en realidad se habían hecho basados en la raza negra. No habían metido la data de los blanquitos. Entonces era como que siempre les iba a dar el tema del color de piel, iba a tener un porcentaje mucho más alto de sospecha que el de un blanco. Y ahora, bueno, lo trajiste vos, por eso quería comentarlo. Anaí había levantado la mano allá. Ana. Sí, bueno, para mí excede el color de piel, porque el policía sería tan marroncito como el actor. Eso dijo. Digamos cómo son las cosas, preocupante, cómo es algo, se sienten blancos, pero no lo son. Hoy en día, toda esa gente mileísta seguramente se percibe rubio y de ojos celestes y desprecia al resto. Porque la blanquitud no tiene que ver solamente con el color propio de la piel, sino que hay una representación, bueno, acá lo que dice Sabri, de esa ser estéticamente superior, decía, ¿no? El agente de este espacio de gobierno. Pero también hay una representación de cómo te ves a vos mismo respecto. No, yo no soy, y eso nos pasó mucho en el censo, ¿no? Que preguntamos, nosotros no somos negros. No, nosotros no somos afrodescendientes, nosotros no, por favor, no nos confundan, ¿no? Y cuando vos mirabas un montón de color de piel de la gente, vos decías, somos marrones. Indudablemente tenés una línea directa con las comunidades originarias. Y después siempre decimos lo mismo, ¿no? Soy español, hijo de español, buenísimo, está pegadito a África, ¿no?
Está pegadito a África, seguro que sos afrodescendiente. Sin Profe, embargo, aparece esto. Sí, Dani. profe, el otro día le inscribí a mi nena en jardín, salita de 2, y ya en el formulario te aparece si te sentís descendiente originario, marcar sí, no, cuál, qué lenguas hablas, y así. Al Bueno, ahí menos aparece, estamos. sí. Cuando me hice la ecografía también, ¿sos descendiente o te sentís? Más que nada te sentís, si estás segura, no sé, pero ¿te sentís descendiente de pueblo originario? ¿De cuál pueblo? Mira, Dani, sí, ahora en todos los formularios de inscripción escolar ya la matrícula aparece, sería fundamental. Ahora, como decía el texto que les proponíamos, no alcanza con la identificación, un poco es la trampa, decía, el progresismo. Que había que hacer leyes, sí, que había que estipular formación docente, sí, alcanza, y bueno, hay que ir por mucho más, no alcanza solamente con esa descripción. El otro día dimos una charla en Montegrande, y una docente hablaba de la persecución, no solo por, ahí estuvo Raquel, no solamente hablaba de la persecución por su tono de piel, por sus características, ahí ella decía, ¿hay maltrato y particularidades por los rasgos? Y sí, y por eso no todos ocupamos los mismos espacios, por eso, como decía acá la compañera, no estamos en todas las publicidades, ni somos los referentes de la primer cara que aparece en un banco o en un gran hotel, ¿no? Es un poco esto que nos sucede tiene que ver con la materialización de estos 500 años de racialización. Pero decía alguien por ahí, mejor que prometer es hacer, no sé si les suena, y entonces tenemos acá a Sabri Garay, que hoy viene de representante del espacio cultural Las Bartolinas, agrupación artístico-cultural, que es un grupo de compañeras que hacen toda una serie de actividades culturales, no solamente en nuestro municipio, acá en Almirante Brown, sino que trabajan muchísimo en función de visibilizar las perspectivas indígenas, nuestras raíces. Así que gracias, Sabri, por venir. Les dejamos unas fotitos a Marcelo, también una presentación para que Sabri se presente y después podamos ver algunas fotos de lo que ustedes hacen. Bienvenida. Ay, bueno, hola, hola a todos, a todas, gracias por el espacio. Yo hace poquito me uní a este grupo hermoso de mujeres y de varones que danzamos, y no solo se preparan cuadros de danza, que son danzas que no son ni la chacarera ni la samba, que son danzas que un poco hilando lo que hablábamos de los actos escolares, siempre están esas danzas. Y son danzas muy europeas, si bien se han transformado en los territorios, nunca está en la presencia del acto escolar ninguna danza de origen ni afro ni de pueblos originarios. Y un poco lo que el grupo busca es ocupar estos espacios cuando nos invitan de las escuelas o de los institutos de formación docente a transmitir este conocimiento que muchos docentes no sabíamos, me incluyo también porque soy hija de otro sistema educativo que muy, muy europeo. Yo actué de indígena, pues marrona, nunca de dama antigua. Entonces, bueno, un poco la agrupación Bartolinas, bueno, un poco explico su nombre, está conmemorando a Bartolina Sisa, que fue una lideresa aymara, que participó activamente en las guerras contra los colonizadores, que muere a manos, obviamente, de los colonizadores, y un poco el nombre de la agrupación lleva su nombre por todo lo que representa Bartolina dentro del proceso de colonización y de lo que fue un genocidio. Un poco también no se nombra de esa manera en ningún espacio de educación, porque la palabra es muy fuerte y a veces se intenta como licuar un poco la cuestión y se habla de encuentro y se habla de nada, que son palabras más tibias, pero en realidad con la agrupación, cuando, bueno, sin ir más lejos, ayer estuvimos
en la escuela técnica número 2 de Gleu, y nuestra profe, que es un poco la voz cantante del grupo, que no pudo venir porque está de viaje, bueno, hablaba de genocidio frente a todos los chicos y las familias de los chicos, y de que fue un exterminio planeado y que fue un espacio de violencia. Bueno, ahí están viendo imágenes de distintos encuentros, vamos a todos los niveles educativos donde nos invitan. Ahí hay jardín de infantes, ahí está una secundaria. También vamos al distrito de Almirante Brown, somos casi todas de este partido, pero también vamos a otros lugares. Bueno, de hecho le pasé ahí a Cari unas fotos de lo que fue el encuentro, el contrafestejo que se organizó en la Plaza del Congreso, donde no solo estuvo Bartolina, sino también un montón de agrupaciones culturales y de representaciones de distintos pueblos originarios que aún subsisten, que luchan por sus derechos, por sus territorios. Bueno, la foto que está ahí justito es una ceremonia de la Pachamama, que es durante el mes de agosto. Si bien el 1 de agosto se abre el espacio de la Pachamama, se celebra durante todo el mes, y también hemos ido a las escuelas a llevar esta ceremonia, porque no solamente es la danza la que se lleva a los actos escolares, sino también toda la impronta ceremonial que implica la vida de estos pueblos que saben, bueno, ustedes que son de historia, la mayoría, yo vengo del palo de la literatura, pero bueno, estamos ahí medio emparentados en cuanto a los relatos y otras cuestiones. Lo ceremonial está muy presente en la vida de los pueblos originarios y bueno, y se lleva también a espacios culturales. Por ejemplo, es un centro cultural de Gleu. Que está ahora mismo es en la plaza de la estación de Longchamps, donde fueron convocadas escuelas de gestión estatal, primarias y secundarias, y se lleva la ancestralidad también a estos espacios, para también comprender la cosmovisión de los pueblos, que no era solamente el disfraz de arpillera con las guardas y las 2 rayas acá en los cachetes y la pluma, que un poco era el perfil del indio, que nada, que todos lo hemos visto. Bueno, ahí justo también esa ceremonia que está ahí, justito esa foto, es acá en la escuela 45 del barrio Biplastic, que los chicos y las chicas participaron en la ofrenda también, porque también hay como un miedo de traer la ceremonia a los espacios educativos, porque tal vez se vincula con una bajada de línea religiosa, y en realidad es la veneración y el reconocimiento de que el ambiente, nuestra Pachamama nos abraza a todos, y todos somos también ese territorio, esa Pachamama también. Bueno, esta foto que ven ahí es una invitación muy hermosa que nos hicieron hace un tiempo de una biblioteca popular en Punta Indio, y esos vestidos que ven ahí, por ejemplo, los de colores, es una danza guaraní que se llama Pimpín, es una danza preciosa y que representa, hay una... ¡Ay, bueno, que nos tienen que invitar a la EP31! Inviten que vamos. Bueno, esta danza que se llama Pimpín es una danza preciosa, muy alegre, y que representa, hay una parte donde se para de danzar, y hay, en general, son 2 hombres que representan, uno disfrazado de jaguar y el otro disfrazado de toro, y hay una pelea, se arma un círculo con las personas que danzan, y en el medio se representa una pelea en la que pelean ese toro que representa a los conquistadores españoles y el jaguar que representa a los pueblos originarios. Por supuesto, mediante una danza, no es una pelea real, pero se danza un enfrentamiento en el que gana el jaguar y se lleva arrastrado, o sea, es como una dramatización bien dramática, que se somete al toro, ¿no? Y se celebra después el triunfo de los pueblos originarios. Ahí también vemos, esa plaza es la de la estación de Longchamps, donde terminamos también
en una danza comunitaria, porque casi todas las danzas de pueblos originarios son comunitarias, a diferencia de las que nos enseñan tradicionalmente en las escuelas, que son en parejas, son comunitarias, no hay parejas establecidas, sino que cada uno baila con el que le toca, y es más una cuestión de celebrar y de también dar un mensaje del cuidado del medio ambiente, del cuidado de estas identidades que muchas veces se ocultan o que son señaladas como inferiores todavía. Eh, y un poco también cuando nos invitan de las escuelas, no solamente presentamos cuadros de danzas, sino que también se hace una pequeña introducción donde se cuenta en qué consiste esa danza. Por ejemplo, ayer en la técnica 2 de acá de Gleu bailamos una saya afro-boliviana, que es un mix. Eh, ahora leo, bueno, no, si hablo no leo. Que es una mixtura entre las danzas de los afrodescendientes y las danzas andinas. Eh, pero también habla, la letra de la canción habla de los negros que trabajan, de los negros que después buscan estos espacios para poder hacer sus propias ceremonias, hablar sus idiomas, venerar a sus dioses. Esa foto que está ahí es de la última feria del libro de Almirante Brown, que nos invitaron también. Éramos un montón, hicimos varias actividades con los niños que vinieron y hicimos también el armado de una huipala que un poco también venimos también a educar no solo a los niños y a las niñas, sino también a los docentes y un poco construir el conocimiento, porque muchas veces se dice la bandera huipala, y no es una bandera, sino es un símbolo o es una insignia, porque la palabra bandera vincula automáticamente al lenguaje del conquistador. Entonces, eso también un poco lo compartimos con los docentes y con los niños y las niñas para que comencemos a nombrar como hay que nombrar. Siempre hablamos con Cari en nuestras conversaciones filosóficas que lo que no se nombra no existe y bueno, bandera no es una insignia, es un símbolo y hablamos de esa manera también cuando presentamos nuestros cuadros. Y hace poquito presentamos en el Instituto de Formación Docente 53 un cuadro que se llama El Funeral del Río, que habla de la contaminación del medio ambiente, y es también una danza un poco afro, también que habla de la contaminación y también de cómo los pueblos originarios veían la naturaleza, que no la veían como un recurso, sino también como bienes comunes, que eso también intentamos desarmar desde el discurso. Esa foto que está ahí es la del Congreso, la del contrafestejo, que fue muy interesante y que también son espacios donde se comparten las distintas luchas en los distintos territorios, en nuestro caso en el conurbano, desde Bartolinas, donde el conurbano el partido de Almirante Brown ha reconocido 21 comunidades originarias y podríamos decir que es un partido plurinacional, ¿no? Pero bueno, hay una ordenanza que salió hace muy poquito sobre sobre el uso de la huipala en las escuelas, que podría flamear junto con la bandera argentina. Y bueno, son espacios que hay que ir empezando a ocupar, a compartir el conocimiento y esto que decía una compañera por ahí, en los espacios de formación docente son importantísimos. Desde Bartolina las compañeras que están hace más tiempo que yo en la agrupación han logrado conformar un curso de perfeccionamiento docente sobre educación pluricultural que comenzó este año. Y es muy loco porque hablábamos el otro día que se anotaron un montón y terminaron siendo 6, 7. Y entre la tristeza y decir, bueno, la resistencia también es así. A veces van quedando en el camino, pero no importa, porque son espacios que se empiezan a ganar y que hay que reproducirlos y hay que compartirlos. Y bueno,
y de a poco ir empezando a difundir eh, estos conocimientos ancestrales. Gracias, Marce, por la presentación, por las fotos. Me parece interesante esto que decía Sabri, que en la Feria del Libro lo vimos en la presentación de cierre, que tiene que ver con la vinculación que tienen nuestras comunidades con la naturaleza, ¿no? Hemos charlado más de una oportunidad acá en el espacio del foro, las representaciones de los seres humanos por sobre la naturaleza, la dominamos, la tecnología tiene que ver cómo dominamos la naturaleza para una necesidad, dice la definición como más básica, y en realidad lo que estamos ahí omitiendo es que la mirada, la percepción y las representaciones que tenemos en torno a que todos somos naturales, ¿no? Todos somos parte de la naturaleza, es como de lo ajeno. ¿Y qué aparece ahí en lo escolar cuando ahí está la salchicha? ¿Qué representaciones aparecen de los docentes cuando ven ese video del río, por ejemplo, tan interesante sobre la basura, la contaminación? ¿Qué sucede ahí con el trabajo que hacen las Bartolinas? ¿Qué percibís? Bueno, primero y como una sorpresa porque nada, está esta institucionalización del acto escolar con la samba y todo esto, y que no se aprovecha mediante la danza el espacio de concientización acerca de los extractivismos, ¿no? Que también yo veo a la conquista de América como el comienzo del extractivismo, es así, de simple. Eh, Transforma el territorio y la Pachamama como un bien común a un potencial espacio. La gran mayoría de las personas que han visto el cuadro del funeral del río eh, no conocen por ahí esta forma, esta perspectiva de poder danzar y a la vez enseñar o transmitir algún tipo de conocimiento, porque la danza también es un ritual y tiene un simbolismo y un significado. Incluso la ropa, el atuendo que nos ponemos también tiene un simbolismo, no es el adorno, la pollerita eh, y la plumita y el arito, es todo, todo tiene un sentido ritual. Y hay un gran desconocimiento de las danzas y de la impronta de la ancestralidad y que se puede traer esto ancestral a los espacios de los actos escolares lo mismo de hablar con nuestros estudiantes, pero hay que comenzar a desarmar. Es un lugar incómodo tal vez porque bueno, prepara una chacarera y ya fue. Eh, no, tal vez es salirse de la comodidad de lo conocido, de reproducir los modelos de danzas, en este caso que me toca hablar, pero también de los espacios de comunidad, porque la danza es comunitaria, se baila en círculo, eso es el simbolismo de somos todos iguales, somos todos lo mismo, somos todos tierra. Y un poco el otro día hablaba con mis estudiantes de que, bueno, los pueblos originarios ven al territorio en 4 suyus, el nuestro es el Koya suyu. Entonces yo les decía, nosotros somos todos collas, bueno, con la pronunciación nuestra, ¿no? Pero somos todos collas. Y uno levanta la mano, pero mi abuelo era italiano, pero vos sos colla, porque naciste en este territorio, en el Koya suyo. Entonces, sos eso aunque seas rubio. Perteneces a este territorio y también reconocer que somos eso. Cuesta un montón, cuesta un montonazo. Pensaba lo de la bandera, ahí te doy la palabra, Marina. Pensaba lo de la bandera, nos ha pasado en muchas oportunidades, es decir, vamos a hacer para el acto del 25 o tal acto, podemos poner también el símbolo de la huipala. No, eso no tiene nada que ver, porque, y como la forma muchas veces o la legalidad de aquello que es lo protocolar va por sobre, y ahí podemos decir, entra en contradicción que no me permitan poner la huipala junto a la bandera provincial o nacional porque no corresponde a esta fecha, porque no tiene nada que ver hoy, porque lo que dice el manual de protocolo escolar no lo permite, y ahí nos ponemos a veces más papistas, ¿no?
Y uno discute y ahí decís, bueno, es una pequeña acción, no te lo permitieron en un acto escolar en la escuelita tal. Sí, pero volvemos, hay 500 años de colonialidad atrás que están sosteniendo que esa negación del derecho al reconocimiento de todas esas comunidades que están, que somos, aparezca en la escuela. Entonces, cómo las instituciones, y piensen ustedes también en la universidad, en un acto de colación, si aparecen estos colores, o no, no da. Y acá hay una folclorización, ¿no? Bueno, de el bailecito, el disfraz, qué fuerte esta cuestión. Marina. Sí, varias cosas. Uno, que hayan sido 6 es un montón, porque antes de los 6 no había nadie. Punto uno. Punto dos, en cuanto a lo que decís del tema de los actos, yo también pensaba a nivel institucional, qué interesante sería que el debate se dé también dentro de los acuerdos institucionales de convivencia de cada escuela. Y dentro del protocolo de la bandera no dice nada. En el decreto 2199 no hay nada de que se impida que la huipala esté presente. Por lo tanto, como dicen, si no está escrito en la norma, es un intersticio, lo cual es un lugar de acción y un lugar para hacer intervención. Que sería interesante también poder pensar estos espacios de reflexión y de formación docente. Y en eso iba la pregunta que te hacía Sabri mientras vos estabas hablando, que bueno, yo lo puse ahí para después no olvidarme. Es, si bien sabemos que la construcción del conocimiento en cuanto a los pueblos originarios ha sido históricamente ocultada, ¿de dónde sacan ustedes esta data de cómo bailar, qué bailar, de dónde sacan esa, de dónde se nutren? Bueno, primero hay un montón de compañeras que son directamente descendientes de pueblos originarios. Tenemos varias compañeras que son bolivianas, o que son hijos de bolivianos, o que son hijos de guaraníes, y la verdad que la data llega desde ahí, como directa, desde el árbol familiar. Y después hay muchísima investigación con antropólogos y antropólogas que no son colonialistas, digamos. Incluso las chicas, ay, perdón, el batifondo de los perros. Es una casa vivida esta. Y también las chicas que han parido la formación docente en cuanto a la educación pluricultural, están asesoradas por un antropólogo recibido en la Universidad de La Plata, no recuerdo el nombre, sé que se llama Juan, pero no recuerdo su apellido, que tiene una mirada sobre los pueblos originarios, valorando este conocimiento, no colonialista, digamos. Entonces, todo lo que fue la selección de los textos para la formación de los docentes y las docentes viene desde esa rama, ¿no? Y todo lo que es la danza y el diseño de los atuendos viene de una investigación que hace nuestra profe Gretel, que es una gran referente dentro del municipio respecto a las cuestiones de los pueblos originarios, bueno, que ella hace una gran investigación hace muchos años que está y se asesora con otros, sí, son parte de la naturaleza, se asesora con otras personas que están en agrupaciones que se vinculan con los pueblos originarios y hay una investigación como a conciencia. Entonces, cada vez que por ejemplo, ahora estamos armando un cuadro para el cierre de talleres de la Municipalidad de Almirante Brown, que bueno, el grupo surge desde estos talleres hace muchos años, y vamos a bailar una danza que es como litoraleña, pero todas las canciones que se eligen, ahí un poco también respondiendo a lo que Mari pregunta, todo lo que se elige tiene no sé si decirlo mensaje, pero tiene una impronta. Entonces, por ejemplo, la danza que elegimos ahora habla del amor romántico, o sea, de la destrucción del amor romántico. Entonces, no solo compartimos una canción sobre esto, sino también hay una danza que se vincula a lo litoral. Entonces, el atuendo va en línea de eso. Entonces hay un sombrero de paja, que es lo que se utiliza en esa zona. Siempre están los aguayos presentes de alguna manera. Las polleras tienen una determinada medida.
algunas son debajo de la rodilla, no sé, la de caporales por arriba de la rodilla, muy arriba de la rodilla, casi una minifalda. Hay otras que tienen colores, el traje de Tinku es totalmente largo hasta el piso, con una montera que es como una galera, por decirlo de una manera, lo estoy diciendo de una manera muy ignorante, pero para que se entienda, como una galera que en realidad no era algo ornamental, sino que era un elemento de combate. El Tinku es una danza de combate, entonces es con los puños cerrados, es una actitud de pelea, se danza, pero se representa el combate contra el invasor también. Entonces, todo lo que es el diseño de la indumentaria y de los pasos, de las coreografías, se mixtura la danza tradicional y también una impronta más moderna, se quiere decir, más de danza libre. Por ahí las coreografías no las impone la profe, sino que son coreografías colectivas, los cuadros que, bueno, Cari ha visto las presentaciones de Bartolinas, son creaciones colectivas, hemos visto, participan mucho las chicas en todo lo que es el 24 de marzo, el Día de la Memoria, donde hay un cuadro para las madres de Plaza de Mayo, inspirados en las madres de Plaza de Mayo, pero también en las madres de los líderes indígenas que han muerto a manos del invasor. También esas madres que les han matado a los hijos. O las madres que le han matado los hijos por pertenecer a pueblos originarios. O las madres de las mujeres violadas o abusadas o asesinadas a manos del invasor. Entonces hay una concordancia entre la pérdida de esas madres en la época del proceso militar y esas madres que han perdido a sus hijos en otra opresión también. Entonces son interesantes los cuadros. Hay una mixtura, insisto en esto de lo tradicional, las danzas tradicionales y también una cuestión de aprovechar el espacio para discutir y desarmar algunos conceptos. Ay, no vi que escribió Mari. Marisa, léelo. Pregunta, Marisa. Los labradores. Ay, la verdad es que no sé, porque yo soy medio nuevita en el grupo, hace poquito que estoy. Te podría contestar que tal vez siento yo que es la saya afroboliviana que habla de los movimientos, son de danza muy afro, pero también las letras hablan del trabajo. No sabría, por ahí desde ahí te podría contestar. También el funeral del río también habla desde los movimientos, la veneración a la tierra y la veneración al sol, del trabajo del campo, por ahí podría ser así, los ciclos naturales. Y también se cantan coplas, también podría contestarte desde ahí. Las coplas también están muy presentes y hablan también del cuidado de la tierra, de los ciclos naturales. Cuando vamos a hacer las ceremonias de la Pachamama, también hay una presencia de hablar sobre el descanso de la tierra durante el invierno, del agradecer, y desde ahí también se plantean las cuestiones del trabajo en el campo. Por ahí, desde ahí creo que se trabajan esas cuestiones. Te preguntaba porque hace muchos años acá en Avellaneda fue independiente una profesora, creo que era del Instituto del Folclore, no sé, pero ya no está más porque yo la busqué y no la encontré. Y ella planteaba que, bueno, que veía como que paleaban o no sé qué hacían con la tierra, echaban la semilla y que eso tenía que ver con los movimientos de la danza. Y a mí me quedó, pero nunca logré encontrar se llevamos los pibes vieron, todo el mundo chocho, pero ahí nos quedamos pues no pudimos avanzar sobre el tema. Ahí Sí, venía la... sí, yo creo que deben existir danzas ancestrales que tienen que ver con los ciclos de los labradores, pero insisto en que soy como muy nuevita en esto, incluso hasta le decía a Cari, me da hasta como un toque de vergüenza estar acá porque soy muy nueva, pero bueno, lo que he aprendido en este tiempo, porque yo también voy
ocupo este espacio porque quiero desarmar estas cuestiones en mí, porque, bueno, hay que reconocer que, como dije antes, somos hijos de esta, de esta educación colonialista. Y aprendo un montón con mis compañeras, y hay muchas compañeras que son descendientes de pueblos originarios, y orgullosamente. No, y es muy hermoso también, pensando en la diversidad, el grupo es completamente diverso. Hay múltiples edades, múltiples rasgos, algunos que no somos, digamos, no tenemos la ancestralidad muy lejos, pues yo siento que todos somos descendientes de alguna manera de los pueblos originarios, pero otras bueno, que desde sus rasgos, ¿no? Desde sus acentos, desde que manejan otras lenguas, pero hay hombres también, hay juventudes, hay niñeces, entonces realmente se vive la diversidad desde ahí, y creo que siento yo que el grupo tiene una coherencia con el discurso y lo que se muestra, que es lo más importante, mantener, bueno, hablamos de diversidad, pero también somos diversos. Bueno, no sos ni sos afrodescendiente, ni sos marrón, sos rubio, bueno, no puedes pertenecer a este grupo, sería lo contrario. Y no, hasta incluso nos reímos, hay una compañera que es rubia y a veces la hacemos bailar en la saya de la negra que le bailan todos, y nos reímos porque es la rubia que hace de negra. Entonces, nada, se van desarmando, todos y todas desarmamos en el grupo estas cuestiones porque somos todos hijos de esa educación. Pero es realmente un espacio muy hermoso, que es súper educativo además, para los que nos ven y para los que formamos parte también. Y decíamos, bueno, en este espacio del foro venimos todo este año pensando cuáles pueden ser los espacios en los que podemos seguir sembrando y repensando y compartiendo con otros, con otras. Y la creatividad es infinita, ¿no? Cada uno va a ir encontrando, ahí te pasa la palabra, Ana, cada uno tiene que encontrar un espacio en el que pueda aportar. Decimos siempre, la revolución del mundo mundial y sus alrededores de hoy para mañana no existe, pero sí existen espacios de construcción colectiva con otros, con otras, desde esos sentipensares que nos ayudan a desarmar estructuras coloniales de hace más de medio siglo. Entonces, bueno, cada una debe encontrar el espacio donde poder aportar, ¿sí? Sin pensar en la frustración de ya este mundo fue y será una porquería, ¿no? Como dice el tango, sino que siempre hay un espacio para compartir, desde la literatura, desde la danza, desde los alimentos, desde la charla, desde la radio, desde donde sea. Ana. Sí, yo estaba pensando que no es culpa solo de la formación docente. Tiene que haber un ambiente, una política general que lo incluya. Yo no de casualidad me llamo Anaí. En esa época la música de Antonio Tormo estaba en todos lados cantando Anaí. A mí los chicos en la escuela me torturaban con esa canción. Pero también me acuerdo que hasta hace poco en las escuelas se enseñaban todo, había una parte de literatura que eran todas las leyendas nuestras. Ahora, no sé, me parece que eso está como borrado, no existe más. En otra época, ahora hablando de la pala, me puse a googlear ahí pala pulpero, que también es una danza que tiene un origen en una leyenda quichua. Todo eso que Chazarreta, la hermana Marilena Walsh, toda esa gente había recuperado en algún momento, como que ahora está medio apagado, pero hubo todo un trabajo de recuperar eso en algún momento del país, que después, bueno, no se dio. Ahora se está buscando de otra forma, no sé, a mi juicio, también hay como una interna de los pueblos originarios. Parece que los únicos originarios son los del noroeste. Y también hay muchas culturas, yo imagino todo el litoral con esa fuerte presencia guaraní, que la gente habla todo en guaraní. ¿Eh? Así que, y como decía esta otra compañera, que la influencia de Brasil también, tantas zonas por ahí en la ciudad de Buenos Aires estamos muy alejados de todo eso, pero en el interior de nuestro país
hay como una convivencia de esas diversidades. No digo en las grandes ciudades porque se habrán copiado de Buenos Aires, pero en el interior de nuestras provincias debe existir todavía una convivencia de las diversidades, seguramente. Y en realidad en todos nuestros barrios, si uno se pone a hurgar, tenemos un montón, el proceso de sustitución de importaciones y todos los modelos, ¿no? Que el modelo neoliberal que ha traído un montón de población de trabajadores y trabajadoras de todo el país a las grandes urbes, hace que en todos nuestros barrios, cuando uno rasca un poquito, vos tenés la comunidad guaraní, tenés la comunidad boliviana, tenés la comunidad norteña, tenés eh, distintas regiones de nuestro país representados. Lo que pasa es que el blanqueamiento y la racialización hace que, y acá vamos, estos son los paraguayos borrachos, ¿no? Y paraguayo en todo el paquete del misionero, el correntino, el de la obra, y hay todo un sesgo de representación respecto a la cadencia, a la voz, a la forma, al color, a las costumbres, a la comida. Entonces es el barrio de los bolivianos, el barrio de los, y eso implica toda una mirada del mundo también para esos barrios, para esas vecinas y esos vecinos, que convivimos plenamente todo el tiempo. Lo que pasa, Dani contaba esta historia de su escolaridad y ahí hay cientas. Ya te doy la palabra, Diana, pero también nos sucede en la escuela que se hurga muy poquito en esto. ¿Quiénes tienen otra lengua materna que no sea el castellano? ¿De dónde venimos? Y hay una vergüenza implícita en las formas de hablar, todavía. Esa lengua materna que viene de los hijos de las comunidades bolivianas, por ejemplo, hay todo un pesar. Entonces hay un laburo que se hace con las fiestas, las festividades, las representaciones de la propia historia, pero que todavía la escuela está varios cientos de años atrás en muchos casos. Sigue habiendo una primacía de las danzas, que fueron la mixtura con Europa, que se parecen mucho, ¿no? A lo europeo y no a aquellas otras. Diana, ¿estás por ahí? Se fue a hacer algo. Se fue a poner la pava, Diana. Bueno, ¿alguien quería compartir algo más? ¿Conectó ahí alguna cuestión, alguna experiencia? Yo quería un comentar, comentario. perdón. Anaí y Marisa, dale. Sí, quería comentar que ayer me puse a ver a Nancy Pasos de casualidad, pasé por ahí y dije, uy, hasta que apareció Diego Aguilar y apagué la televisión. Pero Nancy Pasos comentaba acerca de un libro que estaba, según ella, está por salir, que se llamaba Los pobres de derecha, la venganza de los desclasados, no sé, que hablaba de un nuevo racismo cultural y que era el que había hecho que Bolsonaro llegara al poder. Y bueno, me pareció que es algo interesante que también hay que leer hoy en día, por ahí más muy actual. El libro, por supuesto, que lo vende a 90.000 pesos en Mercado Libre, una cosa increíble. Pero por ahí encontré unas traducciones al español que se podían parcialmente. Bueno, como que se ha dado un nuevo fenómeno realmente, que los invisibles se han hecho visibles, pero desgraciadamente de una forma que uno no querría. Eh, es como una preocupación que tengo ahora. Bueno, chicas, yo Gracias. tenía el micrófono silenciado y no lo podía poner en condiciones. No me fui a ningún lado, las estuve escuchando atentamente. Solo que sin tener la pantalla y el... a lo que dice Anaí, voy a sumar en este momento lo que dijiste vos, Anaí, que yo lo estuve viendo también, participé del Congreso de Economía que se hizo en la UNDAP y realmente hay un sesgo para interpretar al trabajador en el que se olvida esto que vos estás diciendo ahora, Anaí. Y lo que aparece, que ya no me acuerdo de dónde lo saqué, pero coincide con lo que yo venía pensando hace mucho, que es el nuevo racismo,
son las vulnerabilidades. Fíjense que si está pobre, si está mal vestido, ya no es la raza, ya no es la etnia, sino la persona vulnerable es discriminada. No solamente acá, sino se ve en muchas partes de América, ¿sí? Hablo específicamente de América porque no lo he visto en otro lado. Colombia llega hasta el extremo que tiene definida la población en estratos. Y el estrato te viene en tu boleta de servicio, en el servicio que vos tengas, te viene establecido, estrato 1, 2, 3, 4. Entonces, si vos ya figurás en el estrato tal, no te van a tomar entrar al trabajo. Si figurás en tal estrato, no podés entrar a tal escuela. Y esto nosotros acá también lo estamos viendo mucho. Y recuerden todo ese desprecio y usar la palabra piquetero como un estigma, como un desprecio y una forma de no integrar a la sociedad. Ocupaban la ciudad, que era esto de que se sentaran en la avenida 9 de Julio, ¿sí? Entonces, creo que el concepto de racismo va tomando, hay un nuevo racismo que ya no tiene que ver con la raza, que ya no tiene que ver con la etnia, sino que se suma a todos esos conceptos este nuevo. Eso por un lado. Con respecto a la parte de educación, cuando se hizo el debate de la ley de educación que todavía tenemos vigente, aparecieron algunos temas, sobre todo con respecto a reincorporar tener profesores de música o profesores de danza en las escuelas y de incorporar los conceptos de la cosmovisión de los pueblos originarios para estos trabajos. Yo tengo una escuela secundaria pegada a mi casa y el profesor de música que lo escucho dar clase, el profesor de música, sí se conecta con todo esto que estamos hablando. No así los profesores de educación física, que también los escucho, están atrás, el Zoom está atrás. Usan otro tipo, música más electrónica, más, o sea que hay toda una desconexión ahí con lo que figuran los curriculares, con lo que se aplica. Y la otra parte en la que me parece que faltaría conexión en la parte educativa es esto de integrar la parte histórica con la parte artística, con la parte musical, que haya más comunicación en esto para poder hacerlo. Es decir, cuando yo estaba trabajando, sí hicimos esta conexión y recuerdo un 12 de octubre que me tocó a mí ser la coordinadora del acto y yo con lo que venía trabajando con los chicos, que justamente habíamos estado trabajando la cosmovisión, el Popol Vuh y demás, les propuse qué hacíamos y los chicos hicieron los dibujos de Quetzalcóatl en el pizarrón de ingreso directamente, chicas, era una maravilla. Con tizas de colores se fueron y se hicieron toda la serpiente y después en diferentes lugares, ¿no? de la escuela. Y el formato de lo que trabajaban. Entonces, hay que ponerle un poco de ganas y hay que revisarlo el curricular, porque las bases para poder hacerlo están. Bueno, por ahora nada más. Espero haber aportado un poquito de lo que estábamos hablando. Gracias, Diana. Efectivamente, y también como lo mirábamos en un texto que siempre trabajamos, el de Corazonar las epistemologías, cómo la mirada, la racionalidad eurocéntrica hace que las ciencias se fragmenten. Entonces somos arte por un lado, somos historia por otro, somos creencia, leyenda, mito, espiritualidad por otro. Y eso es algo que también es un gran triunfo de la colonialidad, el poder del ser, ¿no? Que nos ha fragmentado cuando en realidad somos tanto mito como música, como naturaleza, como historia, como comunidad. Pero la fragmentación ha hecho esto. Entonces a veces nos pasan, con Sabri hemos trabajado casi 15 años juntas en la escuela y hemos podido, bueno, vos vas a hacer tal mito, yo lo voy a trabajar desde acá, pero cuesta un montón también. Cuesta por dos lugares. Primero, digo, desde qué lugar él la
docente, el docente, está parado. ¿Desde qué lugar puedo tener permeabilidad para poder aportar, para poder destruir aquello también que por lo que uno fue formado? Porque uno fue formado en la academia en general, en toda la formación superior, en la universidad, desde una mirada totalmente eurocéntrica, totalmente legitimadora del discurso del opresor. Entonces, primero reconocerte eurocéntrico, reconocerte que estás pensando y analizando la literatura, la historia, la matemática, la ingeniería desde un mirado patriarcal. Entonces, primero tener la humildad de decir, che, yo acá quiero romper, cuesta un montón. Y por otro lado, poder escuchar a otros, que también es un lugar que nos falta, ¿no? Y que acá en este humilde lugar del foro venimos pensando cómo compartir desde distintas voces, distintas experiencias, algunos aprendizajes. Mari, abrí el micrófono, abrí el micrófono. Ahí está. Ahora, No, yo un poco, por ahí la entendí mal a Diana, pero porque ella decía que ella no veía en otros países esto de que el racismo se haya corrido a lo económico, ¿no? Y sí, es mundial, o sea, Estados Unidos, negro, latino, eh, Europa, inmigrante, o sea, desgraciadamente es algo que lo económico está como dominando y bueno, eso es otra historia, claro, porque se mezcla lo económico con lo cultural siempre. Acá en América Latina el marrón siempre fue pobre y siempre le pisaron la cabeza. Desgraciadamente, cuando hablan de la grieta, bueno, la grieta no es de ahora, ni de hace 70 años, ni de hace 100 años. Con la colonización ya nos dividieron y esto se mantiene vigente. Y en otros países, en Estados Unidos, bueno, qué sé yo, es salvaje, porque acá es lamentable, pero en Estados Unidos es salvaje lo que pasa con las poblaciones económicamente marginadas, porque es racial y económicamente, y es histórico que fue así. Siempre fuimos racial y económicamente marginados. Era ese comentario, nomás que me quedó medio como que no es acá, es un poco. es a nivel mundial, efectivamente. Bueno, compañeras, compañeros, ¿alguien tenía algo más para aportar? ¿Alguna idea? Carlos, te escuchamos. ¿Qué dicen? Buen día. Toda esta charla es como para calentar motores, ¿no? Es como que recién empieza la charla y podríamos estar 3 horas más porque hay cantidad de cosas que quedan este, dando vueltas. Me acuerdo en el 12 de octubre de 2013, justo estábamos con mi esposa en Iruya y nos llamó la atención una escuela primaria que tenía la bandera argentina y la huipala, ¿no? Y preguntamos en un negocio de una tienda que tenía un cartel que decía Cosmovisión Andina, nunca había visto eso de Cosmovisión Andina, y nos decían que sí, que a veces en las fiestas tipo 12 de octubre les permitían tener la huipala y la bandera argentina. Y dice, no se pierdan la ceremonia de los cachis. eh, es en la iglesia, que todos tenemos, ubicamos la foto de Iruya, esa iglesia, eh, hacen una especie se enfrentan eh, los cachis. Es un demonio negro, ¿no? Malísimo, ¿no? Es como un capataz que los persigue con un látigo, y están los blanquitos, que tampoco son blanquitos, pero hacen de blanquitos, que lo van arrinconando y lo terminan venciendo adentro de la iglesia. Y lo que nos decían es que es al revés, ¿no? Este negro malísimo eh, es como el héroe, ¿no? Y entonces es lo que le permitían hacer como para que en la cosa católica pudieran llevar a cabo esa escena, ¿no? Y en Salta, en la ciudad,
está el Museo de Alta Montaña, que lo inauguró Romero y que genera muchísima polémica porque tienen en exhibición tres momias de un nene, una nena y un adolescente. Y fuimos, y en ese momento estaba en exhibición la chica, la niña del rayo, ¿no? Y eh, eso lo encontraron en un volcán. Parece que hay toda una historia. eh, Originarios batieron la data de que estaba eso ahí. Unos europeos hicieron toda la movida para extraer las momias. La cuestión es que las exhiben en un museo. Yendo en Tilcara, el museo de Tilcara tiene un cartel que dice no, eh, algo así como no exhibimos momias por respeto. Entonces preguntamos a un guía originario y nos decía que cuando fueron esta expedición a sacar esas momias funcionaban como una antena, habían sido llevadas, no habían muerto, sino que habían sido embriagados con chicha y le habían puesto alrededor juguetes, peines, ¿no? Para mantenerse bellos, ¿no? Y listos para cuando aparecieran de vuelta, ¿no? En la superficie. Y que al sacarlos habían roto completamente la conexión y sí los habían matado. Fuertísimo, ¿no? Pero por otro lado, en el museo dicen, hablando de lo que habían encontrado, hablando lo que decía Sabrina, ¿no? De el Tiwanaku y las cuatro zonas, eh, encontraron que el peine estaba hecho con material marino, ¿no? De la costa del Pacífico, que el hilado venía de la zona de la selva amazónica, ¿no? Y que tenían como que de los cuatro lugares habían llevado y tenían esos elementos. Entonces decían, bueno, la cuestión europea, ¿no? Decía, fíjense lo valioso que es esto para entender la cultura. Y los originarios decían, no, no nos importa eso, lo que hicieron ustedes es destruir la conexión que tenemos con los dioses. Es impresionante seguir ese hilo, este, es, no sé, yo lo cuento y me corre un escalofrío. Gracias. Eh, Te agregaría algo, Carlos, que han hecho lo mismo en las otras culturas también. Cuando los ingleses, sobre todo, van a investigar de Egipto, se llevaron, vos tenés partes de momias de Tutankamón dando vueltas. Si no me equivoco, hace el año pasado o el anterior se hizo toda una ceremonia en la capital de Egipto, justamente recibiendo los sarcófagos y demás que se reincorporaban, y ni siquiera los reincorporaron a sus espacios originales, sino que los dejaron en la capital, pero se saquearon terriblemente las pirámides. Y eso también fue atravesar totalmente la cultura. Y creo que es el concepto de raza superior que, aunque no lo hayan explicitado tanto como hicieron los alemanes, siguen teniendo. Europa, hay toda una zona europea que el concepto de raza superior y que el resto del mundo es el que tiene que estar, ellos lo pueden utilizar para estar bien ellos y para entenderlo. Esto sigue existiendo, sí. Guías Sí, originarios, Diana, dicen allá, decían, nosotros sabemos dónde hay más restos así, pero nunca se los vamos a decir. O sea, ahí
el dato surge por un delator, un soplón, así lo ven ellos, ¿no? Gracias, compañeras, compañeros, por los sentipensares. Gracias, Sabri, por compartir estas experiencias y trabajo. Ahí te paso la palabra, Ale. También agradezco a Dani, que nos ha contado en primera persona esta experiencia escolar, que no es cosa del pasado, no es algo que pasó hace un montón, sino que cómo tenemos que revisar desde nuestra familia, nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestros espacios de participación, ¿no? Esta cuestión de pensar lo multicultural no como un título, sino como una experiencia que nos atraviese y que nos interpele en forma permanente. Ale. No, querían simplemente, bueno, recontento, pues está buenísima la conversación. Y quería, bueno, simplemente decir, bueno, impresionante lo que dijiste vos, Carlos, recién, pero con el tema, cómo los pueblos originarios tienen muy presente el tema del ambiente, bueno, a través de la Pachamama y demás, ¿no? Y ahí yo leí en un libro que hice unos brasileros, que en la selva amazónica hay unos originarios que, digamos, ellos van modulando el crecimiento de la población, digamos, de acuerdo a las posibilidades de alimentación y demás que hay. Ellos dicen, bueno, podemos tener hijos o no podemos tener hijos, no es Dios proveerá, ellos tienen otra cosmovisión y creo que está demostrado en todo lo que se habló y que tenemos que aprender muchísimo, ¿no? de los pueblos originarios. Sí, de nuestras comunidades y de otra forma de vincularnos. No, es una palabra que Sabri mencionó muchísimo y que creo que es lo que nos está sucediendo a nivel planetario, es el querer romper con los lazos de la comunidad. Si no volvemos a la comunidad, como venimos planteando, nadie se va a salvar solo, nadie puede solo, por más que en la caja de ahorro en pesos tenga ahí un dinerillo, nadie se salva solo, sino que Una, esto una, es comunitario. una comunidad, perdón, una comunidad, como diría una pensadora que trabajamos en el foro hace un tiempo, que siempre está presente, una comunidad multiespecies. Uh-huh. Efectivamente. Diana. Estamos. Algo que no sé, me parece que no lo han dicho en el transcurso, yo no estuve al principio. Hace ya muchos años que el Encuentro Nacional de Mujeres es el encuentro plurinacional y que se abre aún antes de que se terminara de aceptar el nombre como encuentro plurinacional, se abría con la ceremonia de la Pachamama y con la ceremonia de pueblos originarios. Eso se viene haciendo hace mucho y la incorporación es natural, diría yo, porque no hay ningún tipo de discriminación. Y yo diría desde lo formal y desde lo presencial. No sé si alguna persona que concurre sí por ahí mantenga todavía esa discriminación, pero en general no. Y se incorporan las temáticas y se incorporan la parte cultural, ¿sí? Bueno, sí, acabo de recordar una intervención en la que directamente, pero por ahí va a dar para mucho más, en la que alguien fue a plantear que Milagro era una asesina, por ejemplo. Y ahí se armó un debate, sí, muy denso. Pero esto puede ocurrir y se trabaja en los grupos. Pero eso me parece que es importante, de que el encuentro sea el encuentro plurinacional. Es un paso muy, muy grande. Y que Vamos por de la nuevo República, vamos por la República Argentina, República Plurinacional Argentina. creo que para eso estamos un poco lejos, Carlos, pero ojalá que Y sí. también hay que sostenerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bolivia existe la constitución del Estado Plurinacional Boliviano y sin embargo vienen diciendo, bueno, hubo muchos avances, pero ¿cuántas de las deudas de interpretar la mirada plurinacional sigue teniendo los mismos valores del mito de los estados burgueses, occidentales, patriarcales? Entonces,
es un trabajo permanente, no creo que exista un día en el que solamente con el cambio de nomenclatura funcione, pero sí es un paso, me parece que es un paso importante, por lo menos para tensionar, ¿no? Para darnos este debate. Imaginémonos, y ahí vamos cerrando un poco la pregunta del inicio, si volvemos a hablar del Día de la Raza, del Estado-Nación, ¿cuánto tenemos para discutir? Desde el sindicato, desde la escuela, desde la universidad, desde nuestros espacios de trabajo diversos, desde desde todos los frentes, ¿no? La cultura me parece que nos atraviesa desde todos esos lugares. Cuando Paso a fue el algunos golpe, parroquiales. Sí, Diana. cuando fue el golpe que sacaron a Evo, una de las cosas que querían hacer era que no pudieran entrar con las polleras típicas al Parlamento y a los lugares. Entonces, en la resistencia, una de las cosas que se hizo fue que en las plazas argentinas se hicieron actos de las polleras y que todos teníamos que ir con polleras. De hecho, era muy divertido porque había compañeras que decían no tengo pollera, porque nosotros ya estamos muy culturizados en utilizar también pantalones. Y eso también trajo a que se pensara qué era esto, qué importancia tenía la reivindicación de la pollera, en ese caso en Bolivia, ¿no? Y también te lleva, si tenés ganas, a profundizar un poco más de cómo es toda esa invasión cultural, ¿no? Bueno, nada, eso para agregar. Sí, y la otra corte de trenzas, ¿no? Tanto en Bolivia como esta semana también Sí. en las represiones que hubo. Les cuento que el 25 de octubre es el encuentro de economía, después tenemos como otras fechas el 1 de noviembre el encuentro de filosofía, el último, el 8 de noviembre es el de historia y luego el 15 el de economía. Y el 29, como Alejandro nos contaba al inicio, 29 de noviembre, es el encuentro de cierre del ciclo, que va a ser de modalidad presencial. Siempre lo hacemos con alguna bebida espirituosa, ¿no? Alguna cosita ahí para la flor con la vid, ¿no? Para poder compartir una comida, un encuentro, y nos parece que es importante. Estaremos ahí como contándoles dónde se va a hacer, qué características tiene, horario y etcétera, pero bueno, se vienen las últimas actividades del foro. Por otro lado, los miércoles saben que está el programa de radio también, que les invitamos a participar. Hay distintos bloques, distintas temáticas, muchísimos invitados. Es un espacio también que nos parece interesante sostener. Ahí está Marcelo, que le agradecemos un montón la técnica, como siempre, y Carlos, que se encuentran en el programa, junto a otras y otros compañeros que permanentemente suman a este pequeño granito de arena que es en medio del intento de esta oleada neoliberal, de sacarnos la esperanza, bueno, poder seguir pensando colectivamente. Muchas gracias a todos, a todas, que tengan un buen fin de semana. Ale, ¿querías agregar algo? Y el 1 de noviembre es presencial también, de filosofía, y lo otro que pueden entrar y ver todas estas actividades en el canal del foro en YouTube, y si se suscriben estaría buenísimo. Así que esas dos cositas nada más. Eso para Muy bien. Nilda, que quiere recuperar cuando no estuvo. Tiene que entrar en el canal de YouTube, Nilda. Les No, y abrazamos. también para Sí. Bartolinas, esto va a quedar grabado para compartir. Sí, claro. Sí, sí, ahora lo voy a pasar al grupo y a la profe también. Bueno, les mandamos Gracias. un abrazo grande, compañeras, compañeros, y sigamos Gracias. pensando. Gracias. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo. Chao, chicas. Chao.